Hablemos ahora del sistema de evaluación, cómo está organizado en Finlandia. La siguiente. Y Andy Hargreaves y Dennis Shirley, como vemos acá en esta transparencia, hacen una descripción de la situación en Finlandia. Esto fue publicado en el, o fue dicho en este seminario educativo en diciembre del 2007. Dicen que esta nueva teoría pone más atención al desarrollo de la capacidad del docente a enfrentar estándares más altos que hacer énfasis en los estándares o normas ya existentes. Entonces, lo que es importante de entender cuando hablamos del sistema de evaluación en Finlandia es que el papel del docente es autónomo e independiente, también en lo que tiene que ver con la evaluación y también lo que tiene que ver con la evaluación externa, sistemas de pruebas, inspecciones, etcétera. Y aquí tenemos otra cita de estos dos famosos expertos que describen, digamos, la base de esta filosofía. ¿Qué dice la ley de educación sobre la evaluación? La ley de educación dice que el propósito de la evaluación en la educación es garantizar que los objetivos de esta ley se cumplan y apoyar el desarrollo y las condiciones de aprendizaje. Entonces, esta ley de educación también hace énfasis en el hecho de que el papel de la evaluación es la de apoyar la educación y el desarrollo y las condiciones de aprendizaje. No hace tanto énfasis en el papel mismo de la evaluación, ni en las pruebas, ni ese tipo de actividades externas. Y otro principio básico importante de esta ley de educación es que todo educador a nivel de todos los municipios deberá evaluar la educación que imparte y su impacto, y también debe participar en las evaluaciones externas de sus procedimientos, o sea, esa es su responsabilidad. Entonces, toda esta filosofía de la evaluación se basa en estos dos principios. Primero, que la evaluación tiene que promover el desarrollo del sistema educativo, mejorar las condiciones de aprendizaje, y en segundo lugar que los educadores tienen ellos mismos la responsabilidad de autoevaluarse, y en la práctica esto significa que también tienen que evaluar a sus escuelas para saber cómo son sus condiciones, resultados, etc. Ahora, lo que es una constante en el sistema de evaluación en Finlandia, especialmente en lo que tiene que ver con la parte de evaluación externa, es lo de estándares o normas y responsabilidad. Tenemos criterios de evaluación nacionales para cada materia al final de la educación básica, o sea, en noveno grado. Pero el papel de estos criterios nacionales no es tanto el de fijar unas normas para efectos de hacer esta evaluación o controlar las escuelas, sino que es más como unas directrices que se dan a las escuelas y a los docentes indicándoles cómo proceder. Son unos criterios diseñados para que se rijan por ellos los docentes. No son criterios para las pruebas nacionales, sino más directrices para los docentes y las escuelas. Y para hacerle un seguimiento a los resultados, tenemos un sistema de evaluación nacional en las materias claves, matemáticas, ciencias,
y otras materias, pero no con tanta frecuencia, sino que se hace con base en un muestreo de diferentes escuelas. Entonces un bajo porcentaje de los estudiantes participa en este tipo de evaluaciones. O sea que nosotros no tenemos pruebas que se den en todas las escuelas y a todos los estudiantes a determinado nivel o fase de sus estudios. Esa es una de las diferencias más significativas, especialmente en comparación con los demás países europeos. No tenemos un sistema de inspección escolar. Lo tuvimos en una época, a comienzos de los años 90, cuando teníamos un sistema más centralizado, pero hoy en día tenemos muy pocos inspectores y poca inspección. Otro aspecto importante es el de o sea que no existe esa supervisión escolar después de los años 90 cuando sí la tuvimos. Tenemos una autoevaluación de los docentes de las escuelas, de los proveedores, de los profesores, en donde los docentes se autoevalúan y evalúan el resultado, la resultante de la actividad educativa. Y nuestro currículum nacional fija o determina unas normas o estándares de calidad para una enseñanza de calidad, no solamente para un aprendizaje de calidad, sino también para una enseñanza de calidad. Y son unas normas muy generales, una descripción bastante genérica de lo que es un buen ambiente de aprendizaje, lo que tiene que incluir este ambiente para un buen aprendizaje, da algunas directrices, no solamente para un buen aprendizaje, sino también para una buena enseñanza. Son como directrices para los municipios, para las escuelas, para los docentes, para efectos de promover una educación de calidad. Pero no evaluamos, por ejemplo, a los docentes en términos del uso que hagan de estas normas de calidad. Y luego, finalmente, otro aspecto importante de nuestro contexto es el papel de los maestros. Los maestros son autónomos, son profesionales en pedagogía muy confiables. Todos tienen un grado universitario o una maestría, que es un requerimiento mínimo para poder ingresar a ser docentes en la escuela primaria. La educación de los docentes se basa mucho en investigación, es vista como una profesión muy respetable y específicamente en nuestro país hoy en día no solamente es vista con muy buenos ojos, sino goza de mucha popularidad. Muchos jóvenes consideran que la profesión del docente pues la ven con muy buenos ojos y muchos jóvenes quieren llegar a ser profesionales, docentes profesionales. Hoy en día solamente el 15% de los candidatos ingresan a las facultades. Por otro lado, los estudiantes con talentos múltiples son altamente motivados. Y yo creo que nosotros somos muy exitosos en este aspecto de dar hacer una excelente formación de nuestros docentes. Y como goza de tanta popularidad esta profesión, pues no tenemos problema de no tener gente que quiera ingresar a esta profesión, o sea, no tenemos escasez de docentes. Como decíamos, los maestros son autónomos en términos de la evaluación. Y esta siguiente transparencia nos indica
docente es un actor muy poderoso, desempeña un papel muy importante en las escuelas a nivel de toma de decisiones pedagógicas, de contenido, de programas, de políticas de evaluación, de políticas disciplinarias, o sea, el docente desempeña un papel muy importante en cuanto a todos estos factores. Esto en comparación con otros países de la OCDE también. Y luego un par de transparencias más que nos hablan del papel mismo de evaluación a nivel escolar. Aquí tenemos el PISA 2009. Se trata de cómo los profesores fueron evaluados en los países de la OECD en promedio, en comparación con Corea y el Reino Unido y terceros países, con Finlandia, por ejemplo. Si se compara Finlandia con el promedio de la OCDE y otros países, se puede ver que en Finlandia los profesores no son sometidos a mucha evaluación. Únicamente en muy pocas escuelas se hace ese tipo de actividad de evaluación, donde el personal de la educación se dedique a hacer evaluaciones sobre la enseñanza en el aula, o donde se utilicen los exámenes que se les hacen a los estudiantes como técnica de evaluación. Finlandia es un país muy especial en cuanto a la evaluación de los profesores ahora. Hay mucha autonomía para los maestros. Y como ustedes pueden ver aquí, hay una sola escuela de 100 donde hay algún tipo de inspección externa que se haya hecho en los últimos 2 años. Y luego la siguiente diapositiva muestra cómo utilizamos la evaluación de los estudiantes y los datos obtenidos para la evaluación de las escuelas. Por ejemplo, para establecer la responsabilidad que tienen las escuelas a nivel local. Una vez más se dan cuenta que Finlandia es un país muy especial en el momento actual. No utilizamos datos de evaluación para la evaluación de los planteles. No tenemos ese tipo de cultura en que tratemos de establecer una jerarquía de acuerdo con los resultados. La diferencia entre escuelas en Finlandia parece ser menor que en cualquier otro país, y ese puede ser un motivo por el cual la cultura de la evaluación en Finlandia es muy diferente a las de otros lugares. No nos interesa mucho clasificar a las escuelas de acuerdo con sus resultados. Pensamos más bien que depende de las escuelas mismas y de las autoridades locales evaluar el desempeño. En la práctica esto quiere decir que este tipo de actividad se hace con mucha frecuencia a escala local. Son las autoridades municipales las que hacen un seguimiento del desempeño de las diferentes escuelas, pero no es algo que se haga a escala nacional. En muy pocos casos los resultados de los estudiantes se utilizan para hacer una evaluación de los maestros o de los rectores, y en muy pocos casos se hace público ese tipo de información.